En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Hay dos aspectos del mandamiento que encontramos en 1 Timoteo capítulo 1 y los versículos 3 y 4. Primeramente, Timoteo tenía la obligación de mandar a aquellos que enseñaban que no predicaran estas ideas falsas, estas ideas ajenas a las Escrituras a los hermanos en Éfeso. Esta exhortación es semejante a la que encontramos en otras cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas 1, versículos 6 al 9, dice que aquel que enseña un evangelio diferente que sea anatema. En 2 Corintios 11 y el versículo 4 también encontramos la preocupación del apóstol Pablo por enseñanzas falsas en la iglesia en Corinto, y lo mismo en otras epístolas del apóstol Pablo. Es importante lo que creemos, la doctrina que aceptamos es importante. Es importante no predicar una doctrina falsa, ni permitir que se predique una doctrina falsa en la iglesia del Señor Jesucristo. Además de este aspecto, también él dice que los hermanos, él debe mandar a los hermanos a que no piensen en estas ideas falsas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En Tito capítulo 1 y los versículos 13 al 14 encontramos una exhortación parecida que dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tenemos la obligación de no predicar ni permitir que se predique una idea ajena a las Sagradas Escrituras en la Iglesia de Cristo, pero también los hermanos tienen la responsabilidad de no recibir estas doctrinas ajenas a las Escrituras, que no deben prestar atención a estas ideas que no están basadas en la verdad, sino en fábulas. Las fábulas y genealogías interminables pueden tener su origen en las tradiciones del judaísmo. Esto es lo que encontramos al menos en el versículo que leímos en Tito capítulo 1, versículos 13 al 14, que habla de estas fábulas que tienen su base en el judaísmo, las fábulas judaicas. Así que es posible que tengan referencia a las tradiciones del judaísmo, pero también es posible que tenga cierta base en la filosofía de los gnósticos. Sea cual sea su origen, toda enseñanza ajena a la doctrina presentada en el Nuevo Testamento es realmente una fábula. La doctrina verdadera, la verdad, está basada en la realidad, aunque los hombres no lo reconozcan, pero estas ideas están basadas en fábulas. Esto es lo que muchas personas no entienden. No se trata sencillamente de debatir un punto ni otro, sino de ver la realidad, porque lo que Dios nos ha revelado en la palabra, en el Nuevo Testamento, está basado en la verdad, en la realidad del caso. Pero otras ideas, opiniones, filosofías de los hombres no son más que fábulas, inventos del hombre, sin ninguna base en la realidad, y por tanto no pueden servir como base firme para la vida presente, ni mucho menos la venidera. En cuanto a las genealogías, debemos entender que sus propósitos originales en el Antiguo Testamento ya se habían cumplido. Tenían, por ejemplo, el propósito de comprobar el linaje del Mesías, del Cristo, pero esto ya se había llevado a cabo con la venida de Jesucristo y el cumplimiento de su ministerio y su vida en este mundo. Por tanto, aquellas genealogías ya no tenían ningún propósito por qué estar discutiendo y llevando estas todavía. Además,
Estas genealogías también identificaban a los verdaderos levitas que servían en el tabernáculo y después en el templo de Dios. Pero esto también ya se había cumplido, porque el servicio de los levitas en el templo de Dios se acabó con el fin de la ley cuando Cristo murió en el Calvario, y ahora todos somos sacerdotes de Dios que servimos y ofrecemos sacrificios agradables y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Otro propósito original de las genealogías era la asignación de las distintas herencias de las tribus de Israel en la tierra prometida. Pero estas herencias ya no eran importantes porque la tierra prometida para el pueblo de Dios ya no está en este mundo, sino en el venidero, en el nuevo mundo que Dios está preparando para los suyos. Así que las genealogías, aunque tuvieron su propósito muy importante, varios propósitos como hemos considerado, ahora, después de la cruz, después de la muerte de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, ya perdieron su importancia. Las disputas sobre opiniones sin base bíblica realmente no edifican. Y no edifican por una razón muy sencilla, porque no hay base segura para resolverlas. Por esto dice el texto en 1 Timoteo 1 y el versículo 4, que estas fábulas acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. La verdadera edificación es por fe, y la fe se produce, la verdadera fe, se produce al escuchar la palabra de Cristo. Romanos 10 y el versículo 17. Nunca llegaremos a tener verdadera fe por escuchar opiniones o inventos de los hombres. Por tanto, no edifican, sino que producen disputas sin provecho espiritual. Debemos entender, aún nosotros en la Iglesia del Señor Jesucristo, debemos entender que no toda discusión religiosa es provechosa, sino únicamente aquellas que están basadas en la Biblia. A veces surgen preguntas que no tienen respuesta bíblica. Es decir, que la Biblia no toca este punto. Son preguntas acerca de cosas que Dios no nos ha revelado, y por tanto realmente no son provechosos estos estudios acerca de puntos no revelados en la Biblia. Estas discusiones religiosas no son provechosas porque no están basadas en la palabra de Dios, que nos revela todo cuanto realmente es provechoso para el hombre. El propósito de toda enseñanza en la iglesia debe ser no satisfacer la curiosidad de los oyentes, sino lograr la edificación de aquellos que escuchan. 1 Corintios 14:26 insiste que todo cuanto hagamos debemos hacerlo todo para edificación. Y para que haya edificación debemos tener una base firme en la palabra de Dios para lo que vamos a enseñar o tratar de resolver. Ahora, este mandamiento que el apóstol Pablo dejó a Timoteo de mandar que no enseñen diferente doctrina, ni que presten atención a estas fábulas, el propósito de este mandamiento es el amor. El versículo 5 declara, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El mandamiento de no enseñar diferente doctrina. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este mandamiento de tener cuidado con la doctrina que se enseña en la iglesia del Señor no es un fin en sí. No se trata sencillamente de tener la razón en lo que estamos enseñando. No se trata sencillamente de estar seguros que enseñamos lo correcto, sino que esto tiene un propósito práctico muy especial
y muy importante para cada cristiano. Muchas personas no entienden la importancia de la doctrina que creemos, que enseñamos, que practicamos. Creen que asuntos doctrinales realmente no tienen gran importancia, pero sí tienen mucha importancia. Tienen importancia práctica en la vida cotidiana del individuo y en su destino eterno. Porque esta enseñanza está relacionada con la capacidad de tener algo fundamental, lo más importante en la vida cristiana, el amor. El requisito que él presenta, si analizamos bien este texto, el requisito es no enseñar diferente doctrina. Y el resultado de esto es un corazón limpio, una conciencia buena y una fe no fingida. Y estos mismos puntos, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, son requisitos para que el resultado final sea el amor. Así que puede haber una relación directa entre el mandamiento de no enseñar diferente doctrina y la importancia del amor en la vida cristiana. Para tener amor es necesario tener un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida. Y para tener estos atributos en su vida, su corazón, su conciencia, su fe, es necesario recibir la doctrina verdadera y solamente la verdad. Por ejemplo, tomemos el corazón limpio. Limpiamos el corazón por medio de la obediencia a la verdad. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 22 enseña que purificamos el alma, limpiamos el corazón por medio de la obediencia a la verdad. Si obedecemos a un error, a una enseñanza no basada en la verdad de Dios, el corazón no es limpio. Así que es esencial enseñar la verdad, creer la verdad, obedecer la verdad para tener un corazón limpio. La importancia de la condición del corazón debe ser obvio, porque sabemos que en Proverbios 4:23 la Biblia dice que de él mana la vida. Esto es lo que Dios mira, no lo que está fuera, no lo exterior del hombre, no su apariencia material, sino la condición de su corazón. Primer libro de Samuel capítulo 16 y el versículo 7. Luego consideremos la relación entre la doctrina y la buena conciencia. La conciencia es aquel sentido del bien y del mal que hay en cada persona, aquello que aprueba o condena nuestras acciones. La palabra conciencia significa literalmente conocimiento con. Conocimiento con. Así que es conocimiento consigo, de lo que uno está consciente. El saber lo que es bueno y lo que es malo. Y aquello en nuestro corazón, en nuestro interior, aquel sentido del bien y del mal que aprueba o condena lo que hacemos. Si lo considera bueno, lo aprueba. Si lo considera malo, lo condena. Es necesario, no obstante, instruir la conciencia para que sea realmente buena. Por ejemplo, encontramos algo muy interesante en el caso de Saulo de Tarso, el que después se conoce como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 23, hablando acerca de su vida anterior en la persecución de los santos de Dios, la persecución de la iglesia, en Hechos 23:1, el apóstol Pablo, no obstante todo aquello que había sucedido en su vida pasada, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, su conciencia no le molestaba cuando él mataba a cristianos. Cometía un pecado horrible, algo que después él se consideraba como el principal, el primero,
de los pecadores. No obstante, cuando lo hacía, su conciencia no le molestaba. Él vivía quietamente, sin ningún problema en su conciencia, porque su conciencia no estaba instruida en la verdad del Evangelio de Dios. Y así es que encontramos en esta misma epístola a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 13, Pablo describe su vida anterior. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Su conciencia no le molestaba, estaba viviendo según sus convicciones, pero vivía en ignorancia. Le faltaba instrucción en el camino verdadero de Cristo Jesús, para que luego su conciencia le acusara que había cometido pecado. Así que una buena conciencia está vinculada directamente con la instrucción en la verdad. Debe ser obvio que esto está íntimamente relacionado con la importancia de no enseñar diferente doctrina. Si enseñamos algo ajeno a la palabra de Dios, la conciencia no será instruida para así acusarnos o aprobarnos en nuestras acciones debidamente. Porque vivir con buena conciencia es vivir según nuestras convicciones. En Romanos capítulo 14 y los versículos 22 al 23, el apóstol Pablo viene discutiendo en este capítulo la importancia de tener unidad entre los hermanos, reconociendo que a veces hay diferencias de opinión. Y él dice en los versículos 22 al 23, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, hablando de comer legumbres solamente o también comer carne, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que tenemos que vivir según nuestras convicciones, según lo que nosotros consideramos correcto. Si nosotros actuamos en contra a lo que consideramos lo correcto, entonces nuestra conciencia nos va a condenar, nos va a acusar. Es necesario, para tener buena conciencia, vivir según nuestras convicciones, pero es necesario anteriormente habernos instruido en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, para que esta conciencia instruida nos acuse debidamente. De otra manera, nos puede condenar en algo que realmente es bueno y nos puede aprobar en algo que realmente es malo. Así que la condición de la conciencia depende de dos aspectos: de nuestra sinceridad en vivir según nuestras convicciones y luego también en la instrucción de esta conciencia en la palabra de Dios. Otro punto muy importante y que estaremos considerando en 1 Timoteo capítulo 4 es la posibilidad de que la conciencia sea cauterizada, que ya no sienta aquella vergüenza por la maldad que uno comete. Y esto realmente es una condición muy peligrosa que estaremos considerando al estudiar 1 Timoteo capítulo 4 y los versículos 1 al 4. Luego tenemos la importancia de la fe no fingida. Todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Pero aquí nos está enfatizando la importancia de que esta fe sea verdadera y sincera. Y para que esto sea realidad, hay una base muy sencilla, y es que la fe no fingida es una fe basada en la verdad de Dios. Romanos capítulo 10
Y el versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vamos a tener fe no fingida, tenemos que basarla en lo que Dios dice y tenemos que sentir una sincera convicción de creer y aceptar y practicar en nuestra vida únicamente lo que Dios dice. La fe no fingida, la buena conciencia, el corazón limpio, estos están basados en la instrucción verdadera de la doctrina verdadera que encontramos únicamente en la palabra de Dios. Esta es la relación entre estos aspectos espirituales y prácticos de la vida del cristiano y el mandamiento de no enseñar diferente doctrina ni prestar atención a estos conceptos no fundados en la verdad, en la realidad que se encuentra en la palabra de Dios. Y todo esto es la base para el amor. Un amor que no sea de corazón limpio no es un amor aceptable a Dios. Un amor no basado en una buena conciencia no es un amor sincero que realmente Dios acepte. Un amor que no provenga de una fe no fingida no es aceptable a Dios. El amor de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, es lo que Dios quiere de nosotros, quizá más que cualquier otra cosa, y para que esto sea realidad hay que enseñar y practicar la verdad de Dios. En los versículos 6 y 7 de 1 Timoteo capítulo 1, encontramos el error de algunos en la ciudad de Éfeso, de las cuales cosas, hablando del corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ellos se desviaron, dejaron lo más importante, porque lo que hemos estado considerando es lo más importante en la vida cristiana. Pero ellos se desviaron de esto, se apartaron, se perdieron en el camino al cielo en busca de otras cosas y siguieron, en vez de estas cosas fundamentales, en vez de la verdad y el amor y la buena conciencia y el corazón limpio y la fe no fingida, se apartaron en busca de otras cosas y encontraron vana palabrería. Esto es lo que encuentran los hombres cuando encuentran su satisfacción en enseñanzas e ideas, filosofías, opiniones ajenas a la palabra de Dios. Son enseñanzas e ideas sin provecho, vanos, vana palabrería, que no resulta en nada bueno. Debemos entender, debemos predicar, debemos tener la firme convicción que no toda enseñanza religiosa es realmente buena. Y esto es todo lo contrario de lo que cree la gente. La gente cree que si se trata de Cristo, si se trata de la religión, ha de ser bueno. No, no es así. Hay enseñanzas religiosas que son pura vanidad, vana palabrería. Además, notamos en estas personas que se habían desviado su orgullo, queriendo ser doctores de la ley, dice el texto. Esto totalmente en contraste con lo que Cristo había enseñado, por ejemplo, en Mateo capítulo 23 y los versículos 7 y 8. En esta ocasión, Cristo advertía contra el peligro de los fariseos, de los escribas, y les dijo, hablando de ellos, que amaban las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y sigue hablando, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, versículos 7 al 12. Así que vemos claramente que ese orgullo, queriendo ser doctores de la ley, es totalmente contrario a la actitud de servicio y de humildad que Cristo enseñaba. Además, encontramos en estas personas su ignorancia, que quizás siempre es la base para un error, sin entender, dice el texto. Sin entendimiento estaban estas personas, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esto es manifestado en su enseñanza. Su ignorancia se manifiesta en lo que hablan, no entienden lo que están hablando, y se manifiesta también en su defensa de su enseñanza. No entienden lo que afirman, lo que tratan de comprobar. Ellos mismos carecen de entendimiento de base fundamental para una enseñanza. Así que tenemos este error en su actitud de orgullo y su falta de conocimiento de la verdad de Dios. Por esto dejaron lo más importante, se fueron en busca de otras cosas y encontraron algo sin provecho alguno, vana palabrería. En resumen, encontramos 6 aspectos de la mentalidad del falso maestro en estos versículos 3 al 7. Primeramente, se basa en opiniones sin fundamento bíblico. Enseñan fábulas y genealogías interminables. Segundo, se interesa más en discusiones religiosas que en la edificación del alma. Estas cosas acarrean disputas, dice, más bien que edificación de Dios. Tercero, olvida lo que es realmente importante: el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De estas cosas se desviaron, dice el texto. Cuarto, le gusta hablar, mas no hacer. Esta característica se ve frecuentemente en los falsos maestros. Quieren platicar, quieren hablar, quieren discutir, pero no hacen nada. Quinto, es orgulloso. Quiere ser doctor. Quiere que reconozcan su entendimiento cuando realmente no lo tiene. Y sexto, es dogmático. Enseña, afirma, pero sin entendimiento. Estos atributos del falso maestro se encuentran en muchos hoy día. Muchos. Y debemos tener cuidado de no desarrollar alguno de estos atributos, alguna de estas actitudes en nuestra vida, no sea que nosotros también seamos falsos maestros. Y implicado en todo esto, encontramos la mentalidad del ministro cristiano, lo opuesto del falso maestro. Primero, el verdadero ministro cristiano tiene una mentalidad diferente porque él insiste en que se enseñe la misma doctrina revelada en el Nuevo Testamento, que no enseñen diferente doctrina. Segundo, se interesa más en la edificación de sus hermanos que en los argumentos religiosos. Cuidado, mi hermano. No se interese tanto en los argumentos religiosos que solamente acarrean disputas en vez de edificación de Dios. Interésese más en la edificación de sus hermanos. Tercero, reconoce la importancia del amor. Y cuarto, la importancia del corazón limpio. Y quinto, la importancia de una buena conciencia. Y sexto, la importancia de una fe sincera. O sea que el ministro cristiano sabe lo que realmente es importante. Y esto es lo que busca para su vida y también para las vidas de sus hermanos en Cristo. El amor, el corazón limpio, la buena conciencia y la fe sincera. Séptimo, es práctico en su enseñanza. Enseña
cosas que no son vanas, no son inútiles, sino aquello que es útil para la vida. Nuestra enseñanza debe ser aplicable, factible, practicable en la vida cotidiana. Octavo, no enseña lo que él mismo no entiende. Si no lo entiende, no lo enseña. Y noveno, es humilde. No busca un puesto de superioridad, sino que busca servir.